Muy bien, pues cuando nos digas... Ah, ok. Bueno, pues bienvenido a todos a esta charla, bueno, donde la idea de todas estas charlas puede aportar un poquito más de valor, sobre todo por la situación que estamos viviendo. Tenemos una gran profesional, una persona bueno, tiene una experiencia de muchos años en el campo de la salud como médico de carrera, y también durante estos 30 años se ha estado formando en todo tipo de terapias naturales. Esto lo ha llevado pues, a investigar, sobre todo pues, en diferentes condiciones de salud, a investigar el envejecimiento, porque se produce. Y bueno, la verdad que una suerte tenerla. Nos va a compartir un contenido de muchísimo valor para poder mejorar nuestra salud y apoyar realmente a que tengamos pues, una mejor calidad de vida y una mejor salud pues, con toda la información que nos va a compartir y con esos consejos para estar mejor. Luego al final también nos va a compartir un poquito sobre qué es la nutrigenómica y cómo también la nutrigenómica nos puede apoyar a tener esa mejor calidad de vida y esa salud. Eso lo veremos luego en la parte final. Y ya no sé si luego alguien tiene alguna pregunta. Si hay preguntas, por favor, plantearlas por el chat, porque si no, si estamos abriendo los micrófonos es un poquito de lío y se crea un poco de confusión. Entonces, las preguntas que os puedan ir surgiendo a lo largo de la presentación las podéis plantear ahí en el chat y al final pues se la hacemos a la doctora Rosalina y en la medida de lo que se pueda pues la irá respondiendo. Pues Rosalina, bienvenida y nada, todo tuyo. Un lujo tenerte aquí. Gracias, buenas tardes. Pues nada, muy contentos de estar, aunque estemos aquí digamos, escondidos en nuestras casas, pero podemos tener estos ratitos de compartir y aprender cosas que son como muy, muy estimulantes, ¿no? ¿Sí se ve la pantalla? ¿Sí he compartido la pantalla? Sí, sí se ve. Ah, perfecto. Sí. Entonces el otro día nos preguntaba Carmen sobre la... Rosalina, Dime. Rosalina, ¿puedes hacerla como medio de presentación? ¿Cómo? Darle presentar las diapositivas. Ah, sí, sí. ¿Así? ¿Mejor así? Ahí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, pues el otro día Carmen nos preguntaba sobre la fibromialgia. La fibromialgia es una situación, una patología que afecta a muchísima gente, ¿eh? Además ahora está de moda. La fibromialgia es ni más ni menos que el reumatismo muscular. Antes de conocer el término fibromialgia, pues se conocía como reumatismo muscular. Es decir, es una situación de dolores musculares, de inflamación, vamos a decir, de las articulaciones y del músculo del cuerpo. Pero ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? Entonces, bueno, esta es una imagen que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Y vemos que nos duelen pues todas las articulaciones, pero además nos duele la carne, la musculatura. Es una situación bastante terrible, porque mucha gente esto le crea como una invalidez para continuar con su vida normal. Además va unido a fibromialgia y fatiga crónica, pues es lo mismo, ¿eh? Hay gente que tiene fatiga crónica sin fibromialgia, pero la gente que tiene fibromialgia casi toda tiene fatiga crónica, es decir, dolor de los músculos y además un agotamiento y un cansancio increíble. Ahora, desde el punto de vista de la medicina natural, bueno, no hay medicina natural ni artificial, digamos, todo es medicina, pero hay aspectos de la medicina que investigan en un territorio y otros en otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esta fibromialgia? ¿Por qué esta fatiga crónica? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, la fibromialgia es como cuando quieres hacer una sopa, ¿no? No solamente le echas agua, sino que le echas agua, le echas patata y cebolla y no sé qué, y apio, y luego la condimentas, pues la fibromialgia es una situación que implica muchas cosas, muchos desórdenes del organismo. Entonces, aquí he resumido lo más importante. Por un lado, la fibromialgia implica un intestino inflamado que seguramente es de las causas más importantes, porque eso va a llevar a alteraciones inmunológicas. De hecho, la fibromialgia se considera una enfermedad de tipo autoinmune. Hay alteraciones de nuestro sistema inmunológico. Pero además suele haber déficit de vitamina D y, por tanto, al haber déficit de vitamina D, que es la vitamina que se encarga de la absorción del calcio, pues suele haber falta de calcio. Teniendo en cuenta que la contractura de las fibras musculares consume calcio, pues si tú tienes poco calcio, pues toda esa contractura va a ser peor. Pero además también hay déficit de magnesio,
quiero deciros que a partir de los 45 años es raro la persona que no tiene déficit de magnesio. ¿Por qué? Por el tipo de agricultura y de comida que comemos, que el suelo es deficitario en magnesio. Pero además suele haber déficit de omegas 3. Pero además se junta con que hay déficit de melatonina, que también es una cosa muy frecuente después de los 45 años, y entonces las personas no tienen un sueño profundo y reparador. Puede ser que sí duerman, pero digamos que no entran en la fase profunda del sueño, que es donde se da la reparación de los tejidos y el sueño profundo. Pero además hay un déficit de energía, porque lo que nos van a decir los pacientes es que están muy cansados, muy agotados. Y efectivamente hay un déficit de energía. Vamos a ir viendo un poquito cada uno de estos aspectos. Mirad, ¿qué es la permeabilidad intestinal? Pues esto es un esquema. En nuestro intestino delgado está formado por una sola capa de células entéricas, o sea, una sola capa de células. Esas células tienen unos pelitos en la superficie, que son los cilios, las vellosidades intestinales, perdón, y por ahí es por donde se produce la absorción de los nutrientes. Cuanto más vellosidades tenemos, más nutrientes absorbemos. Cuando tenemos el intestino inflamado y se han perdido muchas vellosidades, como por ejemplo en los problemas de celiaquía y todo eso, pues entonces no podemos absorber bien los nutrientes. Bueno, cuando este intestino se inflama, es como que se separan las células. Las células, que deberían estar unas juntitas con otras, se rompen el pegamento ese que tienen, el enlace ese, y se separan. Y entonces como un colador al que los hoyos se le han hecho muy grandes. Entonces puede pasar a sangre partículas que no están bien digeridas y puede pasar contenido del intestino delgado a la sangre. ¿Y qué es lo que circula por el intestino delgado? Bueno, pues circulan microbios, circulan bacterias, virus, hongos, todo eso puede pasar a la sangre. ¿Por qué? Porque los espacios entre célula y célula son muy grandes. Pero además pueden pasar, si hemos comido, pues yo qué sé, si hemos comido garbanzo, pues pueden pasar partículas de garbanzo sin estar bien como digerido, digamos, bien triturado y bien digerido. Con lo cual, nuestra sangre lo va a detectar a todo eso como un atentado, como si fueran enemigos, porque eso no es lo que tiene que estar en la sangre. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a activar el sistema inmunológico, es decir, va a activar a todos nuestros glóbulos blancos para que lleguen ahí y empiecen a lidiar con esa situación que es como un ataque. Y empiezan a crear anticuerpos, ¿no? Los linfocitos empiezan a crear anticuerpos. Y entonces empieza algo que conocemos como intolerancia alimentaria. Es decir, tomaste queso, leche, tomaste no sé qué, si vienen los linfocitos y los glóbulos blancos y crean anticuerpos contra eso, pues ya va a tener una intolerancia contra eso. Si comiste no sé qué otra cosa, pues igual. Entonces, aquellas cosas que comemos con más frecuencia, posiblemente vamos a desarrollar una intolerancia a esas cosas cuando tenemos un intestino inflamado. ¿Por qué se inflama el intestino? El intestino se puede inflamar por muchos motivos. Se puede inflamar porque tú estás tomando antibióticos, porque tienes un problema, una bronquitis o lo que sea, estás tomando antibióticos y claro, por muchos antibióticos al final acaba inflamando tu intestino. Se puede inflamar porque estás hinchándote a analgésicos, o sea, antiinflamatorios, ibuprofeno, todo ese tipo de antiinflamatorios que sabemos que tomamos protector de estómago y nos protege la mucosa del estómago, pero no la del intestino. Por lo tanto, el intestino es agredido, se inflama. Se puede inflamar porque tenemos, por ejemplo, una diarrea, una gastroenteritis, entonces el intestino está inflamado. Se puede inflamar porque tenemos una intolerancia alimentaria que no sabemos y entonces somos intolerantes a la leche y nosotros, pues cada vez que tomamos leche nos produce una diarrea. ¿Qué significa? Que cada vez que tomamos leche el intestino se inflama. ¿Entendéis? Es decir, el motivo por el que se inflama el intestino puede ser diferente, pero la consecuencia final es que pasan partículas a la sangre que no deberían estar ahí y se empieza a crear un problema de tipo autoinmune, o de tipo autoinmune o de tipo alérgico, es decir, la inmunidad se altera. Y eso va a implicar pues un desgaste de todo nuestro sistema inmunológico, porque es como tener una guerra permanente en un país. Todas las tropas se van a esa guerra y descuidan otras fronteras y otras situaciones. Por otro lado, por lo tanto, en cualquier patología de tipo reumático,
tratar el intestino es la base. Tenemos que tratar el intestino. Si tenemos fibromialgia, fatiga crónica, si tenemos artritis, artrosis, si tenemos cualquier patología de tipo reumático, es muy importante tratar el intestino. ¿Y qué necesita el intestino para ser tratado? Por supuesto, una buena alimentación, evitar aquellos alimentos que consideramos que somos intolerantes, y luego el intestino necesita recuperar su flora intestinal, una buena flora intestinal, ¿no? Un buen probiótico, y algo que, porque el intestino es, digamos, es uno de los tejidos que influye directamente en el sistema inmunológico. O sea, se considera parte del sistema inmunológico. Entonces, recuperar nuestro sistema digestivo, la mucosa intestinal, significa que va a mejorar también nuestra inmunidad. Y estamos hablando de procesos que todos tienen un componente de tipo autoinmune. Por otro lado, hemos dicho que suele haber déficit de omegas 3. ¿Por qué? Pues por la misma alimentación, por la mala absorción, al tener el intestino inflamado, etcétera, etcétera. Y los omegas 3 son antiinflamatorios. Por lo tanto, si tenemos déficit de omega 3, es más fácil que tengamos inflamaciones articulares, musculares, todo eso. Los omegas 3 además son antiagregantes plaquetarios, es decir, nos sirven para que nuestra sangre esté fluida, para que no se formen coágulos. Pero además son protectores del ojo. Protegen el ojo de la degeneración macular, del glaucoma, del ojo seco, todos esos problemas que están a la orden del día. El omega 3 es fundamental para eso. Protegen toda nuestra salud cardiovascular, es decir, para la gente que tiene hipertensión o que ha tenido un ictus, una trombosis o cualquier patología cardiovascular, los omega 3 son fundamentales. Y protegen el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro, uno de los ingredientes que tiene el cerebro es DHA, y el DHA es parte de los omega 3. Es decir, si tenemos, si tenemos Alzheimer, Parkinson, cualquier patología de esa, o pensamos que la vamos a poder tener, es muy importante los omega 3. Por otro lado, también son antidepresivos. Y sabemos que las personas que tienen fibromialgia, hay una depresión también de fondo. También son muy importantes en los déficits de atención, en los niños que tienen déficit de atención, porque es un nutriente para el cerebro. Y también son muy importantes para la piel. Cuando tenemos niños con piel atópica, o tenemos acné, o tenemos problemas en la piel, acordaros que un buen consumo de unos buenos omega 3 es fundamental para eso. Entonces, en la fibromialgia, tener un consumo de omega 3 de buena calidad es fundamental. Perdón. Bueno, decíamos que hay déficit de vitamina D. La vitamina D es liposoluble. La vitamina D, sobre todo después de la menopausia, es fundamental. Hoy en día todo el mundo tiene déficit de vitamina D. Yo llevo un montón de meses mandándole a la gente analítica de vitamina D, y de verdad que cuando me llega alguno con la vitamina D bien, hasta me asombro. O sea, lo asombroso es que alguien tenga la vitamina D bien. Lo normal es que la gente tenga la vitamina D baja. ¿Por qué? Porque ya no trabajamos en el campo como antes, ya vivimos entre cuatro paredes, todos, aunque estamos en una zona muy soleada como es Murcia y toda esta zona, pero la gente trabaja 8 o 10 horas en un cuartito, sin sol. Y por otro lado, todas esas fumigaciones que se hacen en el cielo crean una pantalla de los aerosoles de aluminio, crean una pantalla como protectora de los rayos solares, es decir, perdón, cada vez llegan menos rayos solares que por lo tanto tenemos menos vitamina D. Hay por ahí un audio que se está publicitando por el WhatsApp de por qué algunos médicos se preguntan por qué la pandemia de coronavirus ha pegado tanto en Madrid, ¿no? En Madrid y en Barcelona, pero sobre todo en Madrid, y mucho menos en Murcia y mucho menos en Andalucía. Entonces, lo que dicen es que posiblemente sea por el déficit de vitamina D. Yo no me lo termino de creer, no me lo termino de creer, porque aquí la gente tiene déficit de vitamina D. A lo mejor porque aquí somos menos y comemos más verduras, más frutas, más vitamina C, no solamente la vitamina D, influye mucho, pero la vitamina D es fundamental para el sistema inmunológico y es fundamental para los pulmones y para el cerebro. Y por supuesto, cuando tienes déficit de vitamina D te duelen las articulaciones, porque en realidad estás teniendo déficit de calcio, ¿entendéis?
Entonces, ¿qué pasa? Que la vitamina D es liposoluble. Entonces, si no tomamos grasa, digamos que el contenido de vitamina D pues normalmente está en cosas que tienen grasa. Si no tomamos grasa y no tomamos sol, pues difícilmente vamos a tener una buena vitamina D. Por otro lado, decíamos que hay un déficit de melatonina o sueño profundo. La gente que tiene fibromialgia no duerme bien. Fijaros que hay gente que tú le preguntas, pero ¿y qué tal el sueño? ¿Duerme? Dice, duermo muy mal, casi no duermo. Y me dice el marido, oye, pues ella dirá que no duerme, pero yo la escucho roncar toda la noche. Entonces, ¿duerme o no duerme? O sea, sí duerme, pero la sensación interna es de no tener un sueño reparador. Es decir, puedes dormir y entrar en una fase de sueño superficial. Ese sueño que estás durmiendo, pero estás como enterando de todo. Que el marido se levanta, tú te enteras. Que no sé qué, que ladra el perro, te enteras. Que no sé cuántos, te enteras. Entonces ese no es un sueño reparador. Digamos que para descansar bien tenemos que entrar en una fase de sueño profundo, que es como una desconexión de la realidad, y ahí el cuerpo se repara. Entonces, si no estás durmiendo bien, si no estás durmiendo suficientes horas, pues normal que estés cansado. El déficit de magnesio, hemos dicho que efectivamente a partir de los 45 años hay un déficit de magnesio. Y toda la gente con fibromialgia y con fatiga crónica, pues por supuesto tienen un déficit de energía. ¿Y qué significa un déficit de energía? Bueno, un déficit de energía significa que tus mitocondrias, esas organelas que están dentro de la célula, que son como un capullito de gusano de seda, están oxidadas, no están trabajando bien, no están produciendo la energía que tienen que producir. ¿Por qué? Porque las tenemos oxidadas o porque tenemos pocas mitocondrias, porque se nos han muerto, como consecuencia bueno, normalmente como consecuencia de la edad y de la oxidación. Es decir, ha habido una oxidación en nuestras mitocondrias que son los motores que producen la energía. Por ejemplo, yo en mi consulta trabajo con un aparato que me mide la energía y es energía mitocondrial, ¿no? Entonces yo veo que la energía mitocondrial, pues, por ejemplo, si la gente está en 50, está normal. Un poquito, digamos que es como un aprobado ramplón, ¿no? Un poquito ramplón, pero está normal. Pero por debajo de 50, la gente que viene con 44, con 46, yo le digo, ¿está usted cansado, verdad? Y dice, sí, estoy muy cansado. Y aunque no haga nada, aunque descanse mucho, está cansado porque no está produciendo suficiente energía. ¿Por qué? Porque es energía mitocondrial. Sus mitocondrias no están trabajando bien. Por lo tanto, aportar un antioxidante mitocondrial que regenere las mitocondrias o que cree más mitocondrias en caso de que tenga poca es fundamental para quitar la fatiga crónica. Porque si no, no hay manera de quitar la fatiga crónica. Tenemos que tener el organismo funcionando bien. Es decir, es como, no sé, un avión que tiene 3 motores y nada más le funciona uno, pues va fatal. Entonces, esto es un aspecto muy importante. Hay un componente ahí también importante a nivel de energía y es que a veces no somos conscientes. Nosotros, bueno, a la mayoría de los españoles creo que nos han educado para ser muy productivos, ¿no? Como trabajar a tope, trabajar mucho, rendir mucho, todo eso. Pero ¿qué pasa? Pasa que a veces gastamos más energía de la que producimos. Es decir, si tu nivel de energía, tú eres capaz de producir entre lo que comes, las mitocondrias, tu descanso, esto, lo otro, tú eres capaz de producir 20 y gastas 30, pues lógicamente vas a tener deudas de energía, vas a ir agotado. Es importante incrementar la producción y es importante disminuir el gasto. Es decir, algo que tiene sentido común es que si tú estás cansado, pues tienes que descansar, tienes que salir donde hay energía, que es a la naturaleza, al bosque, a tomar el sol, a darte un paseo, a recargarte las pilas. Estamos siempre con electrodomésticos, con ordenadores, con móviles, con no sé cuánto, que te quitan mucha energía. Entonces necesitamos reparar todo eso, o sea, tener una buena producción de energía y además tener un gasto, tener un ahorro energético. Entonces, hay un factor muy importante y es, hemos dicho que hay una inflamación a nivel de las articulaciones y a nivel de los músculos, de la fibromialgia.
Y todo tejido que se inflama produce muchísimos radicales libres. Es como un círculo vicioso. Algo que se inflama produce radicales libres y cuando tienes muchos radicales libres, cuando tu tejido está muy oxidado, se inflaman. Por lo tanto, aquí viene lo que decía Plácido, la nutrigenómica. Es decir, una ciencia bastante moderna que nos habla de cómo somos capaces, a través de la nutrición, de activar determinados genes. Hay un descubrimiento científico que no tiene muchos años, que es la proteína NRF2. Es una proteína que está dormida en el núcleo de la célula. Es una proteína que tiene como la llave maestra de dos cosas, de la producción de antioxidantes intracelulares y de la detoxificación de la célula. ¿Qué ocurre? Que a partir de una edad muy temprana, 18-20 años, el cuerpo empieza a disminuir la producción de antioxidantes. Por lo tanto, a medida que vamos teniendo más años, pues vamos estando, por supuesto, más viejos, es decir, más oxidados. Pero ¿qué es lo que ha descubierto la ciencia? La ciencia ha descubierto que si fuéramos capaces de despertar esa proteína que está en el núcleo de la célula, esa proteína le va a dar una orden a los genes que son responsables de la producción de antioxidantes intracelulares, o sea, los antioxidantes que la naturaleza nos ha dado. Entonces, van a hacer que se activen esos antioxidantes y vamos a ser capaces de crear suficientes antioxidantes para neutralizar toda esa inflamación y todos esos radicales libres que tenemos. Entonces, una persona que tiene fibromialgia, pues tiene un cóctel de cosas que tenemos que reparar para que ese organismo se cure definitivamente. Es decir, no sirve con que vamos a tomar un antiinflamatorio o vamos a tomar una pastillita de esto, no. Necesitamos reparar toda esta historia que estamos viendo aquí. Nosotros desde hace un tiempo estamos trabajando con una empresa que es pionera en antienvejecimiento. Entonces tiene una serie de productos dedicados al antienvejecimiento. Pero digamos que tenemos productos para incrementar la producción para quitar la oxidación de las mitocondrias. Tenemos productos para incrementar la producción de antioxidantes, poderosísimos antioxidantes. Vamos, no son antioxidantes, sino lo que hacen es que tu cuerpo incremente la producción de sus propios antioxidantes. Tenemos productos que son excelentes para reparar la flora intestinal, que es uno de los aspectos importantísimos en el caso de la fibromialgia. Y tenemos, por ejemplo, unos omegas 3 de una calidad increíble, de una calidad. Omegas 3 hay mucho en el mercado, pero a veces tú tomas un omega 3 y empiezas a notar un eructo a pescado, ¿no? Una cosa y dices, esto no me lo tomo yo ni loca. Bueno, pues a mí me gusta mucho de esta empresa los omegas 3 que tiene, porque además de que llevan vitamina D, es un omega 3 como súper fresco, de muchísima calidad. O sea, la diferencia de tomar un omega 3 de mucha calidad y tomar un omega 3 corriente, pues básicamente es el precio. Tú tienes omega 3 más baratos, pero que lo huele y huelen a rayos, y tiene omega 3 de calidad excelente, con un filtrado para que no tengan metales pesados, y todo eso es importante consumir. Si vamos a tomar omega 3, es muy importante que sea de muy buena calidad. Y bueno, así visto parece que es como un rompecabezas, ¿no? Pero es muy fácil curar la fibromialgia, es muy fácil curar la fibromialgia. Yo he tenido pacientes con fibromialgia que después de un tiempo de tratamiento estaban mejor que yo. Y me acuerdo de una paciente que formaba parte de una asociación de fibromialgia. Y mientras ella estaba fresca y lozana, todas sus compañeras estaban así como una flor cuando se marchita, ¿no? Agotados, cansados, y estaba con una marcha, y la única diferencia era porque ella había tenido, pues, la cordura de hacer un tratamiento alternativo, vamos a decir, en medicina natural, para la fibromialgia. Entonces, estaba haciendo su tratamiento y, bueno, y fibromialgia, o sea, aquello pasó a la historia. O sea, es puede uno quitarse esa etiqueta de encima. No sé si queréis hacer algún comentario. Yo ya he dicho lo principal y
si tenéis alguna duda, quería hacer un comentario. José Manuel, Plácido, ¿quería hacer algún comentario? Sí, José Sí, Manuel. José Manuel quiere decir algo. tiene el audio apagado, José Manuel. Ah, bueno, no, estaba hablando por teléfono. Vale, Ah, no, intervengo yo entonces. Nada, no, era simplemente, pues nada, un poco al hilo de lo que has dicho, ¿no? De que realmente, pues eso, ¿no? El prevenir y el tener esa buena salud puede, pues bueno, apoyar. Una pregunta que te diría, Rosalina, por ejemplo, alguien que tiene fibromialgia, claro, normalmente ya están tomando una cantidad de medicación para estar mejor. El que puedan usar estas tecnologías ¿cómo puede afectarle, ¿no? A la persona que ya está usando una medicación que lógicamente le han puesto para que tenga que utilizar, va a crear algún tipo de interacción o cómo puede afectarle a una persona que lo use. pues el único cambio que va a tener es que se va a sentir mejor, básicamente. Pero hay que tener en cuenta que hay que hacer un poco toda esa reparación, ¿no? O sea, creo que sería fundamental desinflamar el intestino, es decir, tomar un aporte de probióticos interesante. No sé si tienes por ahí algún bote de los probióticos de Life Vantage. Sí, abajo creo que sí que tengo alguno. Tengo alguna Bueno, imagen. sí, es que no tengo ninguna imagen aquí. Puedo compartir yo, si Yo quieres tengo, ir comentando y yo voy a yo buscar una imagen. tengo, Por yo aquí tengo comparto. yo lo tengo si quieres. Ah, sí, si quieres enséñalo. Por ejemplo, estos probióticos, ¿qué ventaja tienen? Pues tienen una ventaja de que tienen muchísimas colonias de probióticos, muchísimas, que tienen una tecnología punta que hace que esas colonias estén protegidas por microesferas, con lo cual pueden pasar vivas a través del estómago y llegar al intestino, que tienen como una absorción lenta, es decir, se va distribuyendo lentamente durante todo el día en el intestino, con lo cual se va a aprovechar mucho más esos probióticos. Y por otro lado, que llevan un ingrediente extra que es un beta-glucano, que el beta-glucano es un potente estimulante del sistema inmunológico. Entonces, en un solo probiótico lleva ahí un cóctel de cepas muy bueno, muy buena cantidad y muy buena calidad en el sentido de que va a aprovechar al máximo esa cepa. Yo tomo muchos probióticos. Por ejemplo, lo que me gusta de esto es que si normalmente de los probióticos que toma llega entre un 6 y un 10% al intestino, perdón, estos te llega un 60% al intestino. Entonces es como tomar, vamos a decir, pues como 10 pastillas de la otra. ¿no? Entonces tiene un rendimiento muy bueno, ¿no? Muy bueno. Entonces la reparación que te hace a nivel de toda la flora del intestino es impresionante. O sea, solamente esto ya sube el sistema inmunológico y repara el intestino. Pero decíamos que en una fibromialgia hay muchas más cosas que hacer, ¿no? Hay que reparar la energía mitocondrial. Necesitamos que la gente tenga energía. Entonces, para eso necesitamos activadores de las mitocondrias. Y seguro que tienen déficit de vitamina D, vaya seguro, pero eso es tan fácil como hacerse una analítica de vitamina D. Pues si tenemos un gran déficit de vitamina D, igual tenemos que tomar un aporte de vitamina D. Y tenemos un déficit de omega seguro, pues tenemos que tomar un aporte de omega. Y como ese organismo está oxidado, es decir, está inflamado, está oxidado, es importante, por ejemplo, la tecnología NRF2 es impresionante, eso es como de ciencia ficción, eso es como del futuro, tecnología del futuro. Hacer que tus células se reactiven y vuelvan a producir antioxidantes como cuando eres niño. Imaginaros el significado que eso tiene a nivel de tu cuerpo. Entonces, es muy posible para alguien que le dedique un poco de tiempo y lógicamente de poder adquirir algunos productos, vamos, se va a mejorar sin problema. O sea, en 3 meses está del otro lado. No se escucha, José Manuel, no se te escucha. No sé qué pasa algo ahí que tiene el micrófono desactivado. No sabemos exactamente por qué.
Ya. Y Hola. también un poco al hilo de lo que... Sí. bueno, lo tiene ahí, ¿no? Son unas esferas, son una microesfera. Oye, perdona, la imagen, no sé por qué se está viendo nada. Rosalina, si quieres, pues necesitas compartir y seguir compartiendo pantalla, podemos dejar... Podemos quitar, sí, ya, Se va a no ver, me se va a ver un preocupo, poquito más grande. Y un poco también al hilo de lo que decía la doctora Rosalina, este probiótico tiene 2 patentes. Una es la tecnología Wellmoon, que son unos fermentos, son unos beta-glucanos, que lo que van a hacer es potenciar más nuestro sistema inmunológico. Y luego la tecnología BioTrack está en el encapsulado. Se ha conseguido hacer una cápsula que sea suficientemente resistente para los jugos gástricos, para que ahí solo se libere un 40%, y a nuestro intestino llega el 60%, y además se mantiene durante 10-12 horas liberando lentamente esos grupos de bacterias beneficiosas. eso es probiótico. El Sí, probiótico. eso es muy interesante, Sí. porque es como Normalmente con los nutrición probióticos, lenta. ¿cómo suelen funcionar? Lo que suele haber en el mercado, ¿cómo, en tu experiencia, que has visto? Claro, los que suele haber en el mercado, vaya, que son buenos, ¿eh? No es que diga yo que sean malos, pero estamos hablando de una gran diferencia de calidad. Los que suelen haber en el mercado, ¿qué es lo que pasa? Es que son más caros cuanto más probióticos tienen, ¿no? Entonces este tiene tantísimas cepas, entonces es más caro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que está bien que tenga muchas cepas, puesto que muchísimas se van a morir con los jugos gástricos. Pero este tiene la ventaja de que esas cepas, esas colonias, están protegidas por microesferas, es decir, dentro de esa capsulita es como si estuviera llena de microesferas. Entonces, eso hace que se protejan esos lactobacilos, esos probióticos, y lleguen al intestino un 60%. Un 60% es muchísimo, muchísimo. O sea, eso normalmente no llegan, con los probióticos normales que tomamos, no llegan tanta cantidad al intestino. Y luego la otra cosa que tiene es que se va como liberando lentamente, por lo tanto es como una transfusión lenta, ¿entendéis? Durante todo el día se va a ir liberando y tu cuerpo va a ir absorbiendo mejor, porque va a llegar de a poquito durante muchas horas. Y lo que queremos hacer es una siembra. No es lo mismo que tú echas todas las semillas en un hoyo, ¿verdad? Todas las semillas de golpe en un hoyo, a que tú pongas una semillita aquí, otra allí, va a tener una mejor cosecha. Pues esto es una siembra de probióticos, o sea, de lactobacilos y de bifidobacterias. Entonces es mejor que sea así, como lento y continuado en el tiempo. Bueno, Rosalina, te pongo aquí la imagen para que la veáis todos, la esfera que es, ¿de acuerdo? Una de las características también positivas de esta bolita es que no necesita estar en la nevera como alguno de los probióticos. Yo no sé por qué, perdona que te interrumpa, no veo absolutamente en la pantalla nada. Vale. ¿Puedes compartir pantalla, Rosalina? Después de compartir pantalla, pero sí, si supiera lo haría. Se está viendo la pantalla. Parece que está un problema con su móvil. La pantalla se está viendo bien para todo el mundo. María José, tal vez su móvil está teniendo todavía problemas con el internet y por ende no se ve. Pero todo lo demás lo estamos viendo. Ahora no, ahora se fue a la parte principal de su computadora, de su ordenador. Rosalía, verdad es que tienes como una barra que pone con un botón rojo. Pero lo que se Ah, ve... sí. Deja de compartir pantalla. Perdón, ya está. Claro, así sí se ve. Disculpar, Ahora sí, no me hemos soy analfabeta de estas cosas. Es lo que tiene el directo, es lo que tiene estar aquí en directo, ¿verdad? Sí. O sea, que genial. No sé si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario, pues vamos a aprovechar que todavía tenemos unos minutitos. Sí, Rosalina, soy Teresa. Teresa, hola Teresa. Soy la mujer de Juanjo, hola. Claro. Buenas tardes, mire. Buenas tardes. Yo veo muy bien los probióticos y tal, pero estamos aquí encerrados, no podemos salir a comprar ahora eso y tenemos un poco de ansiedad y un poco de intestino inflamado, creo yo. Entonces, ¿qué nos dirías? Porque ahora los probióticos, eso está muy bien, pero ¿cómo los compramos? No podemos salir, no tenemos acceso a ellos. Bueno, hoy en día no hay problema, ya todo te lo mandan por internet. todo lo estamos comprando online. Soy muy mala para internet, soy muy mala. No, pero tú hablas con
con cualquiera de nosotros y te lo gestionamos. Yo acabo de recibir hoy 2 paquetes que pedí hace 3 o 4 días y me llegaron sanos y salvos a la casa. O sea, ahora mismo no hay problema. ¿Qué pasa? Que tenemos que cambiar nuestra alimentación para que tenga más probióticos, pero a veces es mucho más fácil comprarte un bote de probióticos que cambiar la alimentación, ¿entendéis? ¿Por qué? Porque ahora sí podemos cambiar la alimentación porque estamos en ello, estamos aquí, nos podemos preparar, pero para quitar esa ansiedad y ese intestino tan inflamado, ¿qué podemos hacer? Pues mira, algo natural. Se pueden hacer muchas cosas. Lo primero es dejar el pan. El trigo y el gluten es una de las cosas que más inflama, por 2 motivos. Uno, porque a veces tenemos intolerancia al gluten, y otro, porque el pan actual tiene muy mala calidad. Muy mala calidad, ¿entendéis? Lleva muchísimo más gluten de la cuenta, además lleva un montón de químicos para que tal y cual, además está congelado y luego lo tienen congelado y luego... Entonces es un pan de una pésima calidad. Mira, yo no soy celíaca ni nada, pero yo a veces tomo pan, vamos, por temporada, ¿no? Pero cuido mucho el pan. Tomo pan de espelta que es de buena calidad y me sienta bien. Como coma pan normal, inmediatamente, pero al día siguiente tengo dolor en las manos y digo, ay, tengo la articulación de dolor, ¿qué me pasa? Y entonces me acuerdo, mi cerebro es como un chivato, me dice, comiste pan, y entonces yo digo, comí pan, pues tampoco comí tanto, pues da igual, es que es de pésima calidad. Yo también. La mayoría del pan que comemos es de pésima calidad, entonces o consumimos un pan muy casero, de una harina perfecta, o de plano un pan que no lleve trigo, o buscamos algo que nos siente bien y que sea de calidad, o nos olvidamos del pan. Otras cosas que inflaman mucho son los lácteos de vaca. Los lácteos de vaca, vaya, no a todo el mundo le inflaman, pero a la mayoría de la gente le inflaman. A mí sí. Primero, ¿por qué? Por lo mismo, porque tienen muy mala calidad. Y segundo, porque son muy inflamatorios, y luego porque además que las vacas normalmente que dan leche pues suelen estar preñadas, entonces a través de la leche también se elimina un montón de hormonas. Entonces todo eso lo metes en tu cuerpo y entonces te crea un estado inflamatorio, porque además como el intestino ya está inflamado, encima le metes lácteos y no tienes la flora suficiente para digerir eso. Eso crea mucha inflamación. Perdona, ¿y la naranja? Y la naranja depende. La naranja es maravillosa, pero depende. Hay personas que la naranja no les sienta bien. Entonces, la naranja, si tomamos naranja, tiene que ser por la mañana. El refrán ese famoso es cierto. Dice, la naranja por la mañana es oro, al mediodía plata y por la noche mata. Pues esa es una gran verdad. Entonces, tenemos que cuidar la calidad de los alimentos. Tenemos que comer menos, pero de más calidad. Y ir dándonos cuenta qué cosas nos sientan bien y qué cosas nos sientan mal. Mira, una manera de darte cuenta si lo que tú estás comiendo te está sentando bien es el nivel de cansancio. Cuando tú terminas de comer y tú al rato te sientes súper cansado, eso es que tu organismo está luchando contra eso que has comido. O sea, tu energía se ha bajado con la comida. La energía se tiene que subir con la comida, no bajarse. Entonces, cuando nos pasa eso, ojo, vamos a poner la oreja larga y vamos a ver de todo eso que hemos comido, qué es lo que nos ha sentado mal, es decir, qué es lo que nos está quitando la energía. Entonces empieza a tomar conciencia de que comer es algo muy importante. Hay que comer con mucha calidad, comida de calidad, con mucho equilibrio, y aunque sea de calidad hay cosas que no las tolera tu cuerpo, pues si no las tolera, no las tolera. Tiene uno que quitarlas. Y normalmente se quitan los alimentos de 3 a 6 meses. No quiere decir que nunca los va, si son de mala calidad nunca los va a tolerar, pero a veces no toleramos cosas que no es que sean malas, es que nuestro cuerpo tiene anticuerpos contra eso. Pero cuando tú dejas de tomar durante 6 meses y durante esos 6 meses te dedicas a reparar tu intestino, pues a lo mejor después de 6 meses empiezas a consumir ese producto poquito a poco, no todos los días, de vez en cuando, y tú te vas dando cuenta que lo toleras mejor. O sea, gente, por ejemplo, yo me acuerdo de mi marido. Mi marido, ¿el qué? El melón le sentaba como un tiro, el aguacate, todo le sentaba como un tiro. Tuvo la suerte de casarse conmigo, que era naturista, bueno, él también es naturista, que era homeópata, y entonces resulta que de pronto dice, ya puedo comer aguacate, ya puedo comer melón, ya puedo comer no sé qué. Es decir, su cuerpo, su intestino se fue desinflamando, y lo que antes le producía migraña y dolor de cabeza ya no se las producía. ¿Entendéis? Porque se desinflamó el intestino. ¿Casar contigo? Rosalina, me voy a tener que casar contigo.
Es que ya no puede ser, sino el Juanjo, ¿o qué? No, lo que pasa, Rosalina, te voy a decir, es que está tomando casi 3 semanas antibiótico para la boca. Y entonces yo creo que eso me ha producido mucho Eso ha malestar. producido todavía más inflamación de la que ya tiene. Claro. Entonces eso ha producido más inflamación. Entonces, mira, es fundamental desinflamar el intestino, es fundamental reparar las mitocondrias, eso es fundamental, es algo muy importante, las mitocondrias. Les comentaba yo el otro día de un estudio... Perdona, ¿y la ansiedad puede ser de todo eso también? ¿De todo antibiótico? La ansiedad, sí, pero la ansiedad tiene mucho que ver con la mala alimentación. Me faltaba la respiración. Claro, aparte del momento que estamos viviendo, que se genera mucho miedo y mucha ansiedad y todo eso, y tenemos que fortalecer nuestros riñones para poder combatir este miedo, pero también pasa una cosa, que cuando tomamos muchos hidratos de carbono en la dieta, eso para digerirlo se necesita mucha insulina. El páncreas produce mucha insulina. ¿Qué pasa a las 2 horas de comer? Que tu insulina se ha devorado toda la glucosa. Es decir, toda la glucosa ha entrado al interior de la célula, pero la insulina sigue circulando por la sangre. La insulina pide comida y además pide comida de hidratos de carbono. Entonces, no hay peor cosa para la ansiedad que tomar dulce. Cuando tú tomas dulce, o a veces no es dulce, sino un espagueti o un bocadillo con bastante pan, que eso te crea un pico de glucosa, por lo tanto, un pico de insulina, y a las 2 horas tú estás muerta de hambre por comer. A mí me pasa, yo cuido mucho eso. Pero no tengo mucha hambre. Como yo me pase y coma alguna cosa dulce, yo a las 2 horas tengo una ansiedad, ay, necesito comer, y nada te sacia porque tienes la insulina desbordada, y eso es un paso antes de la diabetes. Es decir, eso no es una broma, porque eso que estás diciendo, claro, no es que al día siguiente vaya a ser diabética, pero claro, con el tiempo, con los años, tú acabas siendo diabética porque estás teniendo como un demasiado trabajo para tu páncreas, con lo cual al final el páncreas acaba agotándose. Entonces, Rosalina, es muy importante. Rosalina, sí. Quería comentar, referente a lo que ha dicho ella, de lograr el probiótico. A día de hoy, pues se puede hacer pedidos a empresas, a tiendas de herbolarios, etcétera. Y el probiótico que hemos estado hablando, la doctora Rosalina, ¿cómo te llamas la que has hablado ahora, la que has preguntado? Teresa. Teresa. Bueno, pues, ¿quién te ha invitado? Pues Juanjo, mi marido. Pues Juanjo. Lo tengo aquí al lado. Bueno, pues Juanjo, seguro que le habrán invitado. Entonces, que la persona que le ha invitado, pues como todos tenemos una relación con la empresa de los que te invitan, pues entonces te pueden acercar el paquete y en 4 días lo tienes en casa. De forma que tanto el NRF2 como el NRF1, que es lo que ha estado hablando, el NRF2 lo que hace es una regeneración a nivel celular, activando la liberación de la oxidación y reparando pues todo el intestino y haciendo que la inflamación baje. Y el probiótico lo que está haciendo, como dijo Rosalina, es dándote el aporte a nivel de lactobacilos, a nivel intestinal, de forma que te repare también la biota intestinal, junto a lo que dijo Plácido, que tiene un activador a nivel del sistema inmunológico. Y lo que sí que me gustaría, Rosalina, porque como queda poquito tiempo, es, bueno, primero deciros que la semana que viene vamos a hablar el martes sobre el equilibrio emocional a través de la nutrición en tiempos de crisis, con la doctora Rosalina. Y también meteremos eso, la nutrición, porque es muy importante y está a colación de lo que estamos diciendo hoy. Entonces, una de las cosas que te quiero preguntar, Rosalina, porque a veces, claro, tenemos como querer la solución en un segundito y en una pastillita. Yo en mi terapeuta, o sea, en mi terapéutica de estos 10 últimos años, y tú has sido mi profesora, etcétera, he visto que mínimo se necesita un tiempo. Entonces, me gustaría que tú sabes los secretos y que a veces una cosa no es suficiente ni una pastillita es suficiente. Necesita de recomendaciones. Como muchas veces los médicos no tienen una formación de lo natural, pero sí que hay profesionales. ¿Tú qué recomendarías como profesional de la salud natural para que la persona, de alguna forma, bueno, aparte de que vaya un profesional de la salud natural y aparte de su médico de cabecera, ¿tú qué recomendarías? Mira, la experiencia que yo tengo en mi consulta es que se curan
los que van a verme muchas veces, básicamente. Esos son los que se curan. ¿Por qué? Porque por mucho que yo le quiera decir en una primera consulta, yo no le puedo atiborrar una receta, porque no va a hacer nada, ¿entendés? Entonces yo tengo mucho más para el paciente, pero digo, bueno, vamos a empezar por la alimentación, vamos a empezar por esto. Entonces la gente empieza por eso y se empieza a sentir mejor, entonces eso se anima, ¿no? Entonces la siguiente vez, digamos que yo ya me he ganado el crédito del paciente, ya tiene confianza en mí, entonces yo le digo, bueno, vamos a hacer esto, entonces lo hacen. Entonces avanza otro poquito. Y luego vamos a hacer esto. Entonces avanza. Y en unos 6 meses la gente se mira para el otro lado y hasta yo me asombro. Yo me asombro. Yo he visto pacientes que cuando los veo después de 3 meses les digo, madre mía, pero si se ha rejuvenecido, pero ¿cómo no siguen haciendo lo que le he indicado? Pero es que no tienen ojos en la cara para mirarse en el espejo y ver el cambio tan importante que ha dado su vida. Entonces, nos falta, yo creo que nos falta cultura en el término de la salud, ¿eh? Nos falta cultura. Queremos eso, como una pastilla rápida, un antiinflamatorio que se me quite el dolor rápido y ya está. Pero lo rápido no es rápido, lo rápido es lento, porque nunca llega a la profundidad de las cosas, con lo cual vas cambiando de achaque. Ahora te duele aquí, mañana te duele allá, y al otro día lo que tiene es otra cosa, y al otro día otra cosa. El cuerpo necesita una buena nutrición, una buena desintoxicación, tomar un suplemento que haga que tus células produzcan antioxidantes, porque nos estamos envejeciendo, queramos o no. Entonces, si podemos enlentecer ese proceso, pues digamos, en lugar de ir cuesta abajo, por lo menos que vayamos en llano. Y entonces, si nosotros vamos haciendo todas esas cosas, vamos consiguiendo unos cambios a nivel increíble. Mira, os voy a poner un ejemplo. Tengo una sobrina que además es enfermera, ahora la pobre está ahí al frente en la primera línea de batalla, y con 45 años, una artrosis brutal, una artrosis que el traumatólogo le dijo, mira, porque tiene esta edad, si no yo te recomendaría una prótesis de rodillas, de las 2 rodillas. Bueno, pues se hinchó a tomar antiinflamatorios, tal y cual. Ya cuando vio que no le sacaba punta, entonces fue a ver a su tía, que soy yo. Entonces yo pues empecé a recomendarle cosas. De las cosas que yo le recomendaba, hacía lo que quería, ¿no? Pues claro, no conseguía todos los resultados. Hasta que ya la pobre se vio tan mal que le dije, mira, si te quieres curar tienes que hacer esto, y si no, pues no te compliques la vida, sigue fastidiada. Entonces empezó, pum, 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 al pie de la letra, la dieta, los complementos alimenticios, su NRF2, y a los 3 meses me dijo, es el primer día, o el primer día o la primera semana en muchos años que puedo estar sentada y no me duelen las rodillas. Bueno, quiero decir que ahora, que han pasado a lo mejor, pues no sé, 1 año y medio por ahí, ya no vuelve a hablar de sus dolores articulares, de sus rodillas, ni de eso, ya se le olvidó. O sea, eso se le olvidó. O sea, realmente en 3 meses empezó ella a ver los resultados de una situación que llevaba años con esa situación. ¿Entendéis? Y que la iba a llevar a una prótesis de rodilla, que no la iba a llevar a otro sitio. Y entonces ahora, que es un poco más mayor, digamos, en lugar de estar peor, está mucho mejor. Eso es maravilloso, o sea, que tener en nuestra mano herramientas que nos permitan tener salud, eso no tiene precio. Y eso ahora, yo creo que ahora, con toda esta crisis de coronavirus que estamos teniendo, en todos nos estamos volviendo más conscientes de lo importante que es tener salud. Chicos, es que cuando nos morimos ya no tenemos nada, ni salud, ni dinero, ni nada. Entonces, vale la pena, si te tienes que gastar, yo qué sé, 50 euros en tomarte un complemento alimenticio que realmente tú ves que te sienta bien y que te está ayudando, vale la pena seguir tomándolo. Si es que es mejor, ¿entendéis? Es mejor tener una buena salud que tener un buen entierro. Creo que no estamos todos de acuerdo, ¿no? Mira, vamos, se puede decir más alto, pero no más claro, ¿eh? Porque vamos. No, pero es que es verdad. Así, realmente así. Tenemos la opción, tenemos por todo lo que ha compartido Rosalina de toda esta tecnología, de poder por lo menos tener una herramienta para hacerlo. Un poco al hilo de lo que ha dicho José Manuel también, que hay opciones, no hace falta salir a comprarlo. Hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, lo recibimos en casa en 4 días y bueno, y podemos cambiar nuestra vida. Te preguntaría, Rosalía, ¿qué es lo que lo que le has recomendado a tu sobrina para tener ese resultado? Súper sencillo, mira, está tomando, bueno, está haciendo una dieta, eso es fundamental. Está tomando el NRF2, Protandim NRF2, y está tomando los probióticos. Eso, básicamente eso es de todo el día. Quiero decirte que antes tomaba muchísimas más cosas,
muchísimas más cosas. El colágeno, todas esas cosas que tomaba, se las ha dejado de tomar porque tomando todo eso y seguía con sus dolores y entonces simplemente con esos 2 ingredientes está consiguiendo y cuidando la alimentación, eso es fundamental. Y está consiguiendo unos resultados, vaya, está parando su artrosis y sus dolores y vamos, fantástico. Pues como a lo mejor algunas de las personas que están aquí no conocen lo que es el NRF2 o no conocen lo que es la simpatía del probiótico, todas las personas que os han invitado, consultarles a ellos, hablar con ellos, incluso podemos hacer una reunión especial, incluso si queréis con Rosalina, con Plácido, con Sheila, con todos nosotros, o particularmente con el grupito que conozcáis, y hablamos específicamente cuál es la potencia del NRF2, del probiótico, etcétera. Incluso yo puedo compartir, yo tenía un problema a nivel articular, lo digo por las personas con fibromialgia, con mi padre, etcétera, pues yo he podido recuperar, digamos, la movilidad de mis manos que me dedico al masaje gracias a esa activación y quitar la toxicidad que tenía en los dedos, porque mis dedos se estaban doblando y me dedico al masaje y hace 35 años que sigo una dieta vegetariana. Y bueno, yo os Eso puedo... te iba a decir. José Manuel, Tenemos... yo si te lo pido, ¿tú lo puedes traer a casa? ¿Quién te ha invitado? ¿Quién le ha invitado a Juanjo? Juanjo, o Rosalina. Pues Rosalina, pues Juanjo que contacte con Rosalina, que hable personalmente vale. y en 4 días lo tienes en casa. Sí. ¿Me lo va a traer ella? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo respecto al probiótico? Claro, claro. Sí. Pues, quería algo muy cortito porque ya estamos en tiempo. Muy cortito. Para que veáis lo eficaz que es, bueno, yo lo he comprobado en mí, pero bueno, en un mes. Pero esta tarde me ha dicho un familiar que en 4 días se le ha, siente el vientre, los intestinos como nunca y lo está tomando 4 días. Tenía diarreas ya más de 2 meses. No se le iban con nada, siempre mal. Aparte, bueno, sí que es verdad, le dije que comiera mejor y está comiendo un poquito mejor. Pero él está encantadísimo, dice que esas pastillas, que esas bolitas le han arreglado el intestino. Qué bonito, qué bonito. Aparte, estaba tomando antes el NRF2 solamente, ahora va a tomar también el 1 y ha venido hoy el pedido y estaba tan contento porque, bueno, por eso, porque le ha mejorado muchísimo su salud. Fantástico. Plácido, hay una pregunta que se quedó pendiente en el chat que la hizo Gaby. Ah, sí, lo tengo aquí de Gaby. Por favor, sí, para pues, si la pueda contestar, para entonces cerrar la reunión. Gracias. Nada, ¿cuánto tiempo nos queda, Sheila? ¿5 minutos? Sí, ¿Un poquito menos? 5 minutitos para contestarle a Gaby y cerramos. Vale, sí, Gaby nos planteaba aquí en el chat que a qué te refería, Rosalina, con el consumo de omega 3, ¿no? Que cómo puede saber uno cómo consumirlo correctamente. A ver, ¿cómo consumirlo correctamente? No hay forma correcta o incorrecta. Es si la dosis es suficiente para ti o no. Quiero decir, depende de cómo tú estés. No es lo mismo que tú consumas omega 3 a título preventivo, que a lo mejor con una cápsula de omega 3 es suficiente, a que tú ya tengas un problema serio. Vamos a decir que tengas una madre que está empezando con Alzheimer o con Parkinson o con cosas así, que entonces la dosis tiene que ser más elevada. Del omega 3 que nosotros estamos consumiendo, se recomiendan 3 cápsulas al día. Entonces, pues, una cápsula por la mañana, otra al mediodía y otra por la noche. Yo quiero decir que me he estado tomando una cápsula solamente al día y lo que yo he notado era que tenía mucha resequedad del ojo, porque claro, mi trabajo es con el ordenador, entonces ya saben, entre el ordenador y los móviles se la pasa uno y eso genera mucha sequedad en el ojo. He tenido sequedad en el ojo de tal manera que yo decía, a veces un día me acuerdo de decirle a mi hija, nena, tengo la sensación que voy a tener que levantar el párpado con el dedo, porque el párpado lo tenía caído y como lo seco, vaya. Y entonces, con una sola cápsula al día,
la lubricación del ojo ha sido maravillosa. En lo que yo mejor he notado ha sido en la sequedad del ojo. Con una sola cápsula al día, que es 1/3 de lo que recomienda la empresa. La empresa recomienda 3 cápsulas al día. Con una sola yo he tenido mejoría. Entonces, depende del cuadro que tú tengas, de lo intenso que sea, pues te va a tomar una o te va a tomar 3 cápsulas al día. Si tienes una cosa importante, tienes triglicéridos o tienes colesterol o tienes alguna de las situaciones que hemos dicho, pues te conviene una dosis más alta, por lo menos hasta que estés mejor, y ya cuando estés mejor, pues a lo mejor puedes hacer una dosis ya de mantenimiento más bajita. Pero la recomendación de la empresa son 3 cápsulas al día. Como hay gente que habla sobre lo de tomar mucho pescado, por ejemplo, Gaby está comentando que toma mucho salmón, mucha trupa salmoneada, toma aceite de pescado a diario. ¿Tú qué le dices si tiene, por ejemplo, una persona un problema determinado? ¿Es suficiente con el pescado o hay que tomar un complemento de omega? A ver, si tomamos suficiente pescado, es suficiente con el pescado. El asunto es que quién valora si es suficiente o no es suficiente. Y luego, ¿qué pasa con los pescados actuales? Que son todos de granja, o sea, son todos de piscifactoría. Y la piscifactoría, el pescado va a tener omega 3 u omega 6, depende de qué se alimente. Si tú al pescado lo estás alimentando como si fueran pollos, pues en lugar de omega 3 va a tener omega 6. ¿Entendéis? Es decir, depende de lo que coma, porque ¿qué es lo que comen los peces salvajes? Pues comen otros peces y peces que tienen omega 3, por lo tanto son peces que producen omega 3, pero si tú lo estás criando con alimentos que contienen omega 6, pues pasa igual que los huevos, pues va a tener ese pescado, aunque sea un pescado azul, va a tener más omega 6 que 3, ¿comprendéis? Por eso es que ahora mismo muchas veces la nutrición no es suficiente, tenemos que tomar suplementos, pero bueno, es muy fácil saber si tienes que tomar o no, cómo está tu organismo. Es decir, habrá gente que de plano tiene que tomar omega 3 y habrá gente que, bueno, que no está tan mal, que no está tan mal, pero si tú estás teniendo resequedad de ojos, si estás teniendo acné, si estás teniendo depresión, si estás teniendo situaciones del sistema nervioso o de la piel o de la memoria o de tal, pues está claro que te faltan omega 3. Entonces tienes que tomar algún suplemento, porque a lo mejor estás tomando pescados azules, pero estás tomando unos pescados azules de piscifactoría que no tienen tanto omega 3 como tenían antes. Genial, pues Rosalina, mil gracias. La verdad que bueno, ha sido una información a vosotros. Ya tenemos que despedirnos, vamos a tener más, ¿vale? Esto solo es una del inicio, iremos pasando horas, días y los temas que vamos a ir tratando. La idea es aportar pues, este contenido de valor para que bueno, pues, entre todos pues, apoyemos a tener esa mejor calidad de vida y salud y contando con profesionales como la doctora Rosalina. Perdona, ¿ha dicho José Manuel que el martes hay una reunión o no? El martes, sí, en principio tenemos que ver horario, pero sí, en principio martes probablemente se haga otra, jueves tengamos otra. Vamos a ir viendo un poquito organizar todas las reuniones y os pasamos igual que os hemos compartido hoy el enlace para que podáis estar, os vamos avisando con tiempo también para que podáis conectaros. Pues familia, gracias por estar aquí, un fuerte abrazo, cuidado. Muchas gracias, Rosalina. Y nos vemos en la próxima. Mil gracias, Rosalina. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Un abrazo para todos. Gracias. Gracias, Rosalina.